Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra videoconferencia. Tema central de la videoconferencia es aplicaciones de la derivada. Sin embargo, el sábado anterior nosotros nos faltó trabajar la parte de derivación implícita. Entonces vamos a arrancar la videoconferencia con esto. Mientras tanto, pues les extiendo un saludo a Emilio, a Jonathan, a Oscar y a William, que pues están aquí en la videoconferencia, y vamos a empezar. Por favor, como esto va a quedar grabado, entonces me reportan el sonido. Dime, Emilio. Disculpe, es que no pude encontrar una solución sobre el de x2 igual a y menos x sobre x más y. No sé a qué te refieres con eso. ¿Del taller del taller? No sé, no te entendí. X al cuadrado igual a x menos y sobre x más y. Ah, este de acá. Ah, bueno. Entonces trabajemos con eso, la derivación implícita. Entonces, vamos a arrancar con este ejercicio. Y con este trabajamos derivación implícita. Primero, ¿qué son las derivadas implícitas? La derivación implícita ocurre cuando yo no tengo una función despejada en términos de y, lo despejo en términos de x, o x despejada en términos de y. Entonces me toca derivar de manera implícita, es decir, sin tener el despeje de las ecuaciones. Yo tengo que tener claro cómo estoy derivando. Entonces, normalmente cuando uno deriva, si no le dicen con respecto a quién, simplemente le dicen derivadas implícitas, pues se maneja la derivada que nosotros trabajamos siempre, de y de x. Eso es lo primero que yo tengo que tener claro, cómo lo estoy haciendo. Entonces vamos a coger este ejercicio que escogió Emilio para trabajar la derivación implícita. Entonces voy a crear aquí una nueva página y voy a pegar solo ese ejercicio. Bueno, entonces aquí está el ejercicio, a ese yo le puse la respuesta. Entonces recuerden que es de y de x. Esta es la pregunta que vamos a responder. Entonces, para eso, yo lo primero que tengo que hacer es mirar la función, y derivarla normalmente, teniendo en cuenta que yo estoy derivando el denominador acá, como está en la notación, me dice con respecto a quién estoy derivando. Estoy derivando con respecto a la variable x. Eso es lo que me está diciendo. Y eso lo voy a tener en cuenta para derivar. Entonces arranco. Igual, dice acá. Vamos a hacer la derivada implícita. Entonces voy a coger todo eso y lo voy a derivar. Derivada de x al cuadrado. Arranco para el lado izquierdo de x. Derivada de x al cuadrado es 2x. Me pregunto, ¿derivé con respecto a x? Sí, ¿cierto? Entonces no pasa nada, todo está muy bien. Ahora, lo que está al lado derecho es un cociente. Como es un cociente, voy a aplicar la regla del cociente. La regla del cociente, ¿qué me dice? Que yo, el denominador, lo escribo tal cual, elevado al cuadrado. Entonces queda x más y elevado al cuadrado. El numerador me dice lo siguiente. X menos y, dice, derivada de la función de arriba la voy a dejar expresada por la función de abajo. Menos, derive la función de abajo por la función de arriba, tal cual, ¿cierto?
Voy a extender la recta. Entonces vamos a hacer la derivada. Por ahora en el denominador no pasa nada, no sufro ningún problema, eso es x más y elevado al cuadrado. Empezamos con esta primera derivada, la que estoy sombreando. Derivada de x menos y. Entonces recuerden que en la derivada implícita tengo que saber con respecto a qué variable estoy derivando. Entonces derivada de x va a ser 1. Voy a poner esto aquí entre paréntesis para tener claro. Menos, dice ahí, derivada de y. Y la puedo derivar. Derivada de y es 1, ¿cierto? Pero ojo, esa derivada que yo hice no cumple que es con respecto a la variable x, ¿cierto? Porque yo derivé fue a y. Entonces me queda por de y de x. ¿Qué quiere decir eso? Que este 1, que es el resultado de una derivada, se sacó fue con respecto a la variable contraria a la que tenía que derivar, que era ¿quién? X. ¿Sí? Por x más y, que esa sí no hay que derivarla, queda igual, menos. Entonces volvemos acá. Voy a derivar ese x más y. Derivada de x, 1. No hay ningún problema porque derivé con respecto a x. Más derivada de y, derivo a y, eso es 1. Pero yo derivé con respecto a y y tenía que hacerlo con respecto a x. Entonces le tengo que poner el factor de y de x. Para simbolizar que ese 1 es el resultado de la derivada con respecto a x. Perdón, con respecto a y. Y luego multiplico por x menos y. Entonces sigo acá, 2x es igual. Voy a hacer primero el numerador, multiplico todo. 1 por xx, 1 por y, menos, voy a hacer esta con otro color, menos 1 por xx de y de x. Menos 1 por y de x. Ahora, menos 1 por x y es 1 por xx, con el menos de afuera, menos x. 1 por menos y, con el menos de afuera, más y. Esta con otro color. 1 de y de x por x queda x de y de x. Con el menos de afuera queda menos x de y de x. 1 por 1 de y de x por menos y queda menos y de y de x. Con el menos de afuera queda más. Y todo esto viene siendo dividido por ¿quién? Por x menos y, x más y al cuadrado. Entonces miro a ver qué se puede ir. Voy a cancelar con rojo. Este menos x de y de x se puede ir con menos x de y de x. ¿Qué otro? Este x se puede ir con este menos x. ¿Qué otro se puede ir? Se puede ir ¿sí, William? Profe, una inquietud, las dos que eliminó ambas son negativas, ¿se pueden ir? ¿Cuál? Donde está eliminando menos x de y sobre de x, ahí creo que queda menos 2x de y sobre x. No me digas creo, está bien, es así. Cometí un error acá, estaba viendo un menos y un más. Okay. Está listo, entonces vamos a quitar eso, sí.
estaba eliminando signos iguales, si no, los signos iguales se suman. Entonces, estos no son los que se van son la otra. Me confundí un momentico. Esta sí es la que se va. Esta con esta, ¿cierto? Ahora sí. Listo. Entonces queda acá 2x es igual. Miro acá, y con y me queda 2y. Menos x y menos x me queda 2x menos 2x de y de x. Todo sobre el x más y al cuadrado. Voy a seguir aquí en una nueva página. Voy a coger lo que teníamos antes para copiarlo. Y vamos aquí entonces a la nueva página. Voy a ponerlo así. Lo subimos. Acá arriba, entonces, recordemos que nosotros queremos hallar qué es de y de x. Aquí está, me quedó. ¿Sí? Entonces toca despejar este. Entonces, ¿qué hacemos? Este quedaría 2x que multiplica a x más y al cuadrado, ¿cierto? Vamos a hacer un despeje. Igual a 2y menos 2x de y de x. ¿Cierto? Podemos aquí resolver el trinomio cuadrado perfecto. 2x me daría x más y al cuadrado me da x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Y esto es igual a qué? A 2x menos, perdón, esta no es 2x. Esto es 2y, ¿no? 2y menos, ahora sí, sigamos, 2x de y de x. Entonces, ¿esto qué me daría? Me daría 2x al cubo más 4x al cuadrado y más 2x y al cuadrado menos 2y igual a menos 2x de y de x, ¿cierto? ¿Qué dice? 2y, que estaba sumando, le aplico el inverso aditivo. Y ahora, ¿qué queda? Queda 2x al cubo más 4x al cuadrado y más 2x y al cuadrado menos 2y dividido en menos 2x. Igual a dy de x. Y esa es la derivada implícita. Aquí ya está la respuesta. Ahora, ¿qué hay que hacer? Como yo les di la respuesta, entonces ustedes van a mirar qué cambio de lenguaje hacen para que les dé la respuesta que pide el taller. Entonces me voy a devolver, dice, menos x más y al cuadrado más y sobre x. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. Entonces miren, todo, voy a coger acá esta completica. Y la vamos a trabajar aquí al lado. Eso ya es cambio de lenguaje. Ahí ya está, así como está ya la derivada. Ya la subo acá. ¿Qué puedo hacer yo? Todo está multiplicado por 2, ¿sí?
todo, exactamente todo está multiplicado por 2, entonces, ¿qué puedo hacer? Los puedo cancelar. Se va este 2 de acá, con este 2 de acá, aquí como hay un 4, entonces aquí queda un 2, aquí se va este 2 y aquí se va este 2. Voy a cambiarle, y entonces, ¿qué me queda? Me queda x al cubo más 2x al cuadrado y más xy al cuadrado menos y sobre x, ¿cierto? Ahora, ¿qué puedo hacer? Miren, voy a separar esto, como la idea es que me dé la respuesta que está en el libro, simplemente estoy embelleciéndola. En la anterior ya estaba la respuesta. Voy a poner aquí al ladito. Quiero que me dé esa respuesta. Aquí se me fue un menos. Entonces yo voy a resolver, voy a repartir esto así. X al cubo más 2x al cuadrado y más xy al cuadrado dividido en menos x, y aquí quedaría menos y dividido en menos x, igual a de y de x. Entonces en este lado ya se ve menos, con menos me queda más, queda y sobre x. Aquí, ¿qué podemos hacer? Voy a sacar el menos que multiplica a quién. Empiezo a cancelar antes de hacer eso. Se va una x de abajo con una x de arriba, una x de acá y una x de acá. Entonces, ¿qué es lo que me quedó arriba? Me quedó x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Ya, no quedó más. Y esto es un llamado trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué me quedó? Menos, puedo escribirlo así o de esta manera, menos x más y al cuadrado más y sobre x, y eso es igual a de y sobre x. ¿Sí? Esa sería la función. Pero yo no tengo que llegar a eso. En este caso sí, porque yo les puse la respuesta y quería que trabajaran el cambio de lenguaje. Porque cuando uno trabaja en aplicaciones, depende de usted cómo trabaje el cambio de lenguaje. Esto le puede ayudar a que le salga que los puntos críticos más fáciles. Pero la respuesta está desde acá. ¿Sí? Ahí ya está la derivada. ¿Hasta ahí dudas? Voy a poner uno más para seguir con los ejercicios de aplicaciones. Recuerden, voy a coger una acá sencillita, esta por ejemplo. Esta, por ejemplo, acá. Como me dicen derivación implícita, entonces yo voy a trabajar de y de x. Entonces, recuerden que esta me dice es con respecto a quién. Yo estoy derivando a y con respecto a la variable x. Entonces, ¿qué hago? Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. No hay ningún problema porque derivé con respecto a x. Más, derivada de y al cubo es 3y al cuadrado, pero aquí no derivé con respecto a x, aquí derivé con respecto a y. Entonces multiplico, pongo el factor de derivación de y de x. Menos 3, que multiplica a el producto de x por y. Entonces, esto es un producto. Esto es un producto. Entonces le voy a aplicar la regla del producto. Entonces dice, derivada de la primera, derivada de x, 1. Por y, listo. Más, derivada de la segunda, derivada de y es 1, pero aquí derivé fue a y y debía ser con respecto a x.
Entonces pongo el factor de derivación de y de x por la primera función sin derivar. Igual, derivada de 0, pues 0. Y hago las operaciones para que me salga esto rápido. 3x al cuadrado, 3y al cuadrado de y de x, menos 3 por y, menos con más, da menos 3x de y de x igual a 0. Entonces primero me deshago de aquello que no está con de y de x, este y este. Entonces me quedaría 3y al cuadrado, borro este 3 que me quedó como muy mal escrito, 3y al cuadrado de y de x menos 3x de y de x es igual, entonces aquí quedaría 3y, está restando, aplico el inverso, queda sumando. 3x al cuadrado está sumando, aplico el inverso aditivo, está restando. Factorizo y factorizo. Entonces me quedaría de y de x, que multiplica a 3y al cuadrado menos 3x. Y eso es igual a 3y menos 3x al cuadrado. Y despejo de y de x, porque recuerden que ese es el objetivo, ese es lo que yo quiero encontrar. Entonces queda 3y menos 3x al cuadrado dividido en 3y al cuadrado menos 3x. Y puedo dejar la respuesta ahí, o puedo dejarla más simplificada de y de x es igual, entonces miren que todo es múltiplo de 3, entonces lo puedo cancelar. Entonces, ¿qué me queda? Y menos x al cuadrado sobre y al cuadrado menos x. Cualquiera de las dos es la respuesta. Entonces ya trabajamos derivación implícita, que era lo que faltaba del trabajo del sábado. Vamos entonces a empezar, ahora sí, con la regla de Hopital. Bueno, esto ya lo habíamos trabajado, está ya. Como para que se van enterando los que de pronto acabaron de llegar, que he estado observando que entraron otras personas al trabajo. Entonces, yo puse acá, vamos a trabajar aplicaciones a límites. ¿Listo? Entonces, para eso les preparé unas diapositivas. Para esto vamos a trabajar la regla de Hopital. El teorema que dice, sean f y g funciones, es el mismo teorema que está en el Stewart, solo que aquí se escribió de pronto un poquito más sencillo para entender. Sean f y g funciones derivables sobre un intervalo abierto a b, excepto posiblemente en un punto x sub 0 de ese intervalo, posiblemente, puede ser. Dice, con g' de x diferente de 0, para todo x que pertenece a ese intervalo, y x tiende a x sub 0. Tales que, entonces se pueden dar estas opciones, límite, cuando x tiende a x sub 0 de f de x, debe ser igual a 0. Y límite, cuando x tiende a x sub 0 de g de x igual a 0. Ojo, ¿qué dice acá? Que su derivada es distinta de 0, no g de x puede ser 0. Entonces, ¿qué pasa? Si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre g de x es 0 sobre 0, vamos a mirar esta primera opción, ¿qué podemos decir? Que hallar el límite de la función que me pide
de ese denominador de f de x sobre g de x es lo mismo que hallar el límite de f' de x sobre g' de x. O sea, para resolver límites por ópita, si usted tiene la indeterminación al evaluar, le da la indeterminación 0 sobre 0, puede sacar el límite derivando por aparte el numerador y derivando por aparte el denominador. Y el número que le dé, ese es el límite. Ahora, ¿qué otra opción tiene? Supongamos que no le da 0 sobre 0, le da esta indeterminación. Le da más o menos infinito sobre más o menos infinito, el signo no interesa. Entonces me da infinito sobre infinito cuando ustedes la están evaluando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si les da esa opción, esa otra opción, la derivada de ese cociente que tiene, el límite de ese cociente que tiene ahí, es igual a derivar el numerador y el denominador por aparte, y ese valor que les dé es el límite. Esa es la regla en general del teorema, o sea que la regla de Hospital se aplica a límites si tengo dos indeterminaciones, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. El signo de los infinitos no importa. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, vamos a mirar algunas consideraciones. En el caso de que f' y g' satisfagan las mismas condiciones que f y g, el proceso se puede reiterar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, al evaluar el límite, yo tengo 0 sobre 0, y al aplicar la derivación, entonces voy a aplicar f' de x acá, y g' de x, me vuelve a dar 0 sobre 0, puedo volver a derivar, segunda derivada, tanto del de arriba como el de abajo, y así sucesivamente hasta que me dé un valor. El teorema también puede generalizarse para los casos más infinito o menos infinito. También se puede usar para los límites unilaterales, o sea, me dicen mire para este valor A por la derecha o mire para este valor B por la izquierda. Vamos a ver unos ejemplitos y cómo se usa. Entonces yo tengo esta función. Me dicen límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x. ¿Y quién es f de x? Esta de acá es f de x. Y esta de aquí abajo es g de x. Lo voy a evaluar en el punto que me están dando, que es 2. 2 al cuadrado, vamos a mirar f de x. 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. Y vamos a mirar ahora g de x. 2 menos 2, 0. ¿Qué obtuve aquí al evaluar? 0 sobre 0. Entonces, como esa es Hospital, esa es la forma Hospital, esta, ¿qué puedo hacer? Derivar. Entonces, derivo el numerador. Derivada de x al cuadrado menos 4 es, entonces dicen derive, ¿no? Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de menos 4, 0, no se anota. Derivo el denominador. Derivada de x menos 2. Derivada de x es 1. Derivada de menos 2 es 0. Entonces me queda 2x sobre 1. Por lo tanto, me quedaría acá límite cuando x tiende a 2 de 2x. Reemplazando eso que me da 4. Este es otro método que podemos trabajar para hallar límites. Porque es el límite inicial, que es x al cuadrado menos 4, sobre x menos 2, se podía también trabajar por los métodos que vimos anteriormente, ¿cierto? Factorizábamos x al cuadrado menos 4, que eso es una diferencia de cuadrados, eliminábamos el factor x menos 2 y me da igual 4. Les estoy dando otra forma. En el examen les puede aparecer, hay el siguiente límite. Ustedes ya lo pueden trabajar o por los métodos que vimos anteriormente o aplicando Hospital. Vamos a mirar este segundo. Dice el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1. A ver, evaluemos. Logaritmo natural de x cuando x tiende a 1, eso es
0, ¿cierto? Porque el logaritmo natural de 1 es 0. Y x menos 1, si reemplazo a 1, también me da 0, o sea que tengo 0 sobre 0. Por lo tanto, puedo aplicar Hopital. Entonces digo, derivada del logaritmo natural de x, derivada de x menos 1. Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Derivada de x menos 1 es 1. Entonces, ¿qué tengo? Límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x. Reemplazo en x 1 y eso me da 1. Por lo tanto, quiere decir que la función inicial, que era límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1, eso es igual a 1. Vamos a mirar el tercer ejemplo, que es con infinito. Límite cuando x tiende a infinito. E a de infinito, pues eso es infinito, porque es la función exponencial. La función exponencial hacia el infinito tiene crecimiento infinito. Sobre x, cuando x tiende a infinito, esto también va para infinito. Me da infinito sobre infinito. Es forma Hopital. Me devuelvo de esta forma. Entonces puedo aplicar la derivada. Derivo e a la x y derivo x. Me quedaría derivada de e a la x, esa es de las gratis, ¿no? Da e a la x. Sobre derivada de x, 1. Ya se quitó la indeterminación en el denominador me dio 1. Entonces me queda límite cuando x tiende a infinito de e a la x. ¿Eso qué es? Infinito. Y me dio me dio el ¿qué? El límite. Entonces, por lo tanto, límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre x, eso es infinito, va hacia infinito. Aquí hay más ejemplos. Me dice, límite cuando x tiende a 0 de la raíz de 1 más x menos 1 menos x sobre 2 sobre x al cuadrado. Evaluando eso, esto me da 0 sobre 0. Por lo tanto, puedo aplicar Hopital. Pero para poder derivar, acuérdense que toca coger las raíces y escribirlas en un mejor lenguaje. Entonces, yo tengo raíz cuadrada de 1 más x, mejor lo escribo de la manera 1 más x elevado a la 1 medio. Y lo otro sí queda pues tal cual. Y hacemos la derivada. Derivada de 1 más x a la 1 medio, eso es 1 medio por 1 más x elevado a la menos 1 medio. ¿Eso qué me daría? Bueno, ahorita lo seguimos. Menos, derivada de menos 1, 0, derivada de menos 1 medio de x menos 1 medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, miramos, esto es 0 sobre 0. ¿Qué podemos hacer? Acá esto sería 1 sobre 1 más x a la 1 medio. Ah, bueno, aquí se me fue el 2, lo perdí, menos 1 medio. ¿Cierto? Abajo, derivada de x al cuadrado me da 2x. Línea principal, 2x, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Entonces voy a borrar acá esta partecita. Me adelanté ya a la respuesta. Voy a hacer aquí el proceso. Entonces, arriba podemos sacar denominador común. ¿El denominador común cuál sería? Me daría límite, perdón.
me daría límite cuando x tiende a 0 de. Entonces aquí me queda 2x y arriba puedo sacar denominador común. Denominador común sería 2 no, dejémoslo así tal cual, mentiras. Porque no voy a hacer las operaciones porque me demoro mucho más. Entonces, más bien dejémoslas así. A veces no es conveniente hacer las sumas de fracciones ni nada de eso. Vamos a mirar acá qué pasa. Esta es la derivada que está acá escrita de mejor manera. Recuerden que esta es la línea principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué obtengo yo acá? Cuando x vale 0, reemplazo en el denominador 2 por 0, 0, ¿cierto? Entonces me da aquí evaluado en 0 en el denominador. Ahora aquí arriba quedaría 0 más 1, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Quedaría 1 medio menos 1 medio, 0 sobre 0. Entonces voy a derivar. Derivo numerador y derivo denominador otra vez. Miren que tenía la función. De la función apliqué derivada. Esa derivada que me dio 0 sobre 0. Entonces voy a aplicar ahora segunda derivada porque en la primera derivada no me dio. Entonces derivada de 1 sobre 1 más x sobre 2 por 1 más x a la 1 medio. Entonces ¿eso qué me queda? Me quedaría, lo puedo escribir mejor así, 1 medio por 1 más x a la menos 1 medio, y lo voy a derivar. Entonces, ¿esto qué me da? Me da límite cuando x tiende a 0 de, voy a derivar primero arriba. Derivada, esto me daría menos 1 medio, pasa a ser coeficiente multiplicado por menos 1 medio, menos 1 cuarto, por 1 más x, menos 1 medio, menos 1, me daría menos 3 medios. Menos 1 medio, lo derivo, como es una constante, eso da 0. Y ahora voy a tomar 2x en el denominador y lo voy a derivar. Derivada de 2x, 2. Entonces, ¿qué tengo? Tengo límite cuando x tiende a 0 de 1 más x a la menos 3 medios sobre, como este 4 está en el denominador, pasa a multiplicar acá, quedaría sobre menos 8. ¿Y qué hago? Reemplazo. ¿Esto qué me da? Me daría límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre menos 8 que multiplica a 1 más x a la 3 medios. Y ahí ya se puede resolver. Reemplazo x 0, 0 más 1, 1. Raíz cuadrada de 1, 1, elevado a la 3, 1, por menos 8, menos 8. Entonces quedaría menos 1 octavo. Y esa sería la respuesta. Este es un ejemplo también donde en la primera derivada Hospital no resuelve el límite, toca sacar dos derivadas. Ahora, este es un ejemplo donde al parecer no es Hospital. ¿Por qué? Dice productos indeterminados. Límite cuando x tiende a infinito de x por seno de 1 sobre x. Si yo reemplazo los valores, eso es infinito por 0. Recuerden
que nosotros vimos esta propiedad límite cuando x tiende a infinito, de una constante sobre x a la n, eso va para 0. Esta va para 0 y esta sí es infinito. Entonces, aparentemente no es ópita, porque para que sea ópita tiene que ser infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca escribir x por seno 1 sobre x de una manera que tenga numerador y denominador. Entonces, seno de 1 sobre x lo dejo igual. Y x lo puedo escribir como 1 sobre x. Miren que si yo lo escribo así y aplico producto de extremos sobre producto de medios, esa es la misma expresión de arriba. Y reemplazo. Entonces quedaría seno de 0, 0, 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, por la propiedad que vimos anteriormente en la unidad 2, eso también iba para 0. Entonces, como ven, aquí se está retomando todo. Y listo, aquí puedo aplicar ópita, teniéndola de esta forma. Pero también puedo recordar la propiedad y sacar el límite de una vez. Nosotros vimos que el seno de k por x sobre k por x, eso es igual a 1. Tengo seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x, eso es igual a 1. Haciéndolo por lo que vimos anteriormente en esas propiedades. Pero si no nos acordamos, pues aplicamos derivada. Derivada de seno de 1 sobre x es, toca aplicar teorema de regla de la cadena. Derivada de seno coseno de 1 sobre x por menos 1 sobre x al cuadrado, que esa es la derivada interna de 1 sobre x. Sobre derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Estos dos factores son iguales, el verde, por lo tanto se van y me queda coseno de 1 sobre x. Como 1 sobre x tiende a infinito, 1 sobre x es 0, porque x tiende a infinito, coseno de 0, eso es 1. Entonces lo podría haber sacado por propiedades anteriores o por ópita. Miren que, aunque inicialmente no tenemos una forma ópital, miren infinito por 0, sí se puede arreglar eso para que quede de manera que sea una forma de ópita. Voy a ir acá. Diferencias indeterminadas. Miren, acá tengo infinito menos infinito. No es una forma ópita, pero podemos hacerlo de manera que sí sea una forma ópita. ¿Cuál es esa forma? Haga la resta de fracciones. Entonces me quedaría x menos 1 por logaritmo natural de x. ¿Y eso qué me daría? Entonces, arriba en el numerador me quedaría 1 por x menos 1, x menos 1, menos 1 por logaritmo natural de x, menos logaritmo natural de x. Si ya evalúo 1 acá, ¿qué me daría? 1 menos, vamos en el numerador, x sería 1, menos 1, 0, menos logaritmo natural de 1, eso es 0, entonces aquí me da 0. Abajo, 1 menos 1, 0, por logaritmo de 1, que es 0, también me da 0. Ahora sí es una forma ópita. Entonces podemos aplicarle la derivada. Derivamos arriba. Derivada de x es 1, derivada de menos 1, 0, derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Ahora acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la derivada. Derivada, esto es un producto. X menos 1 por logaritmo natural de x. Entonces, pongo x menos 1 por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Ahí me dio esta. Más la segunda función sin derivar, o sea, el logaritmo natural de x por la primera función derivada, que eso es 1. Entonces me da x menos 1 por x, sobre x más logaritmo natural de x. Y vamos a mirar que esa expresión de arriba me da x menos 1 sobre x menos 1 más x logaritmo natural de x. Vamos a verla acá. Entonces arriba se saca denominador común, es x, me quedaría x menos 1.
Abajo también se saca denominador común, x menos x más x por logaritmo natural de x sobre x. Si se aplica producto de extremos sobre producto de medios, esta x con esta x se va. Y por eso me queda x menos 1 sobre x menos 1 más x logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué pasa? Tengo otra vez, vuelvo a evaluar y me da 0 sobre 0. Entonces me toca derivar. Entonces, derivada de x menos 1, aquí esta fue el resultado de la primera derivada. Ahora vamos a sacar la segunda derivada, porque en la primera derivada vuelvo en medio de indeterminación óptica. 0 sobre 0. Entonces me da límite cuando x tiende a 1 de derivada de x menos 1, 1, sobre derivada de x, 1, menos derivada de 1, 0, más, esto es un producto, derivada de x, 1 por logaritmo natural de x, más derivada del logaritmo natural de x, es 1 sobre x por x. Miro a ver qué se puede ir. Pues 0 no se anota, 1 por x sobre x, esto simplificándolo, esto es 1, entonces por eso me queda 1 arriba, 1 más 1 de acá, más logaritmo natural de x, y ahora sí reemplazo, entonces me queda 1 sobre 1 más 1, 2, más logaritmo natural de 1, eso es 0, entonces me queda 1 medio. Y aquí está la forma de potencias indeterminadas. Estas que se tienen acá, 1 a la infinito, 0 a la 0 o infinito a la 0, aunque no son ópital, se pueden volver ópital. Entonces, para eso vamos a mirar límite cuando x tiende a 0 de x a la x. Entonces, si yo lo evalúo, eso es 0 sobre 0. Para evitarla, operamos para llegar a la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a coger límite de x elevado a la x, eso es igual a un k. ¿Cuál es? Pues no sé. Pero le vamos a poner igual a un k, a un c, a un t, a la letra que quiera. Eso es lo que vamos a averiguar, quién es ese k, ¿cierto? Entonces, como esta es de formas indeterminadas, es de la forma exponencial. Entonces le vamos a aplicar la inversa de la exponencial. La inversa de la exponencial es logaritmo. Entonces voy a aplicar logaritmo natural de k, a ese k que yo llamé, es igual, lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha. Logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 de x a la x. Entonces miren lo que nos están diciendo. Siempre que yo tenga una potencia indeterminada, voy a aplicarle logaritmo natural. ¿Eso es igual a qué? Dejo logaritmo natural de k es igual a qué? Límite cuando x tiende a 0, el logaritmo lo entro. Lo incluyo en el límite. Entonces quedaría logaritmo natural de x a la x. De acá a acá, ¿qué es lo que pasó? Aplicamos una propiedad. La propiedad del logaritmo, que dice lo siguiente, logaritmo en cualquier base de b a la x, el exponente pasa a ser el coeficiente del logaritmo de a base b. Entonces por eso quedó x, este x de acá es el x del exponente, por logaritmo natural de x. Si yo miro esto y evalúo, esto ya es la forma 0, reemplazo x por 0, logaritmo natural de 0 va para menos infinito. Entonces, esta es de la forma infinito por 0 o 0 por infinito, que ya sabemos cómo volverla ópital. ¿Cómo volvemos ópital? Una de las dos funciones se escribe como 1 sobre la función. Aquí x la escribimos como 1 sobre x. Eso es lo que vamos a hacer allá. Por tanto, íbamos aquí. Logaritmo natural de k, acuérdense que le pusimos un k, es igual a logaritmo de x por
perdón, al límite cuando x tiende a 0 de x por logaritmo natural de x, ¿sí? Ahí vamos. Como este es el producto 0 por infinito, entonces vamos a escribirlo como se dijo anteriormente. Una de las funciones se deja igual y la otra se escribe como 1 sobre la función. Logaritmo natural de x lo dejo igual. Y la otra la voy a escribir como 1 sobre x. Ahora, ¿qué hago? Evalúo. Logaritmo natural de x, cuando x tiende a 0, esto va para menos infinito. Y logaritmo y límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, eso también va para infinito. Entonces tenemos infinito sobre infinito. Acuérdense que nosotros tenemos una propiedad que vimos anteriormente que decía límite cuando x tiende a 0, bien sea por la derecha o por la izquierda, de una constante sobre x con x exponente impar, eso puede ser o más infinito o menos infinito. Entonces, como el signo no importa, lo importante es que me queda infinito sobre infinito. Entonces, de aquí a acá vamos a aplicar la derivada de la función. Derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Y eso me da menos límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Aplico producto de extremos sobre producto de medios y eso me da x no más. Límite cuando x tiende a 0 de x, eso es igual a 0. Pero ojo, recuerden que esto es igual a ¿quién? A un logaritmo natural de un k que llamamos, ¿cierto? Y a mí no me interesa el logaritmo natural del k, sino k. Entonces debo aplicarle la propiedad contraria. K es igual a e a la 0. ¿Por qué? Porque aplico la inversa del logaritmo. E a la logaritmo natural de x es igual a e a la 0. Esto se va y me queda que k es igual a e a la 0 y e a la 0 es 1. Por lo tanto, límite cuando x tiende a 0 de x a la x es igual a 1. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí en las formas indeterminadas? Que a veces no me sale la forma indeterminada orbital de primeras, que es esta, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, sino que me pueden salir otras formas indeterminadas como 0 por infinito, infinito menos infinito o potencias indeterminadas, 1 a la infinito, 0 a la 0 o infinito a la 0. Eso no quiere decir que el límite no se pueda trabajar por orbital. Sí se puede trabajar, lo que pasa es que toca hacerle un cambio de lenguaje para que podamos trabajarlo como 0 sobre 0. Bueno, aquí está. Perdón, lo de derivación implícita. Vamos a trabajar otro tipo de aplicaciones, que es para trabajar valores extremos. Hay varios tipos, hay dos teoremas para trabajar máximos y mínimos. Uno es con el teorema de la primera derivada. El teorema de la primera derivada que está ahí en el Stewart, yo se lo resumo en esta gráfica. Se las voy a pasar acá un momentico, ya se las. Aquí estamos aplicando teorema de la primera derivada. El otro es para máximos perdón. Ahora sí. Para máximos o mínimos, o lo que se llama optimización.
Entonces, para teorema de máximos y mínimos, existe por la primera derivada y por la segunda derivada. Vamos a empezar por la primera derivada. Lo pueden hallar de esas dos maneras. Primera derivada. Entonces, tanto para la primera derivada y la segunda derivada, cuando veamos el otro teorema, o repasemos el otro teorema, lo primero que usted tiene que hacer es hallar los puntos críticos. ¿Quién es el punto crítico? En esta gráfica es C, porque es el que usted va a evaluar. ¿Cómo lo encuentra? Tiene que sacar la primera derivada. Y esa primera derivada la iguala a 0. El C que haga, entonces, llamemos X crítico. El punto crítico es el C que haga que esa primera derivada sea igual a 0. A veces hay un solo punto crítico, a veces hay más. Entonces, una vez usted tenga el punto crítico, esto yo lo llamo muy coloquialmente, son los sospechosos. Son los sospechosos de ser máximos, mínimos, puntos de inflexión, o bueno, puede que no sea ninguno de los dos. Cuando no es ninguno de los dos, son puntos de inflexión. Entonces, por ejemplo, si yo voy, ¿cómo hago para saber si es máximo o si es mínimo? Entonces, aquí vamos a mirar alrededor de C, ¿yo qué hago? Miro un número antes, llamémoslo A, y miro un número después B. Ese número, ¿dónde lo reviso? En la derivada. Lo reemplazo en la derivada. Si ese valor me da positivo en A, y luego tomo el valor que está después del punto crítico, el B, lo reviso en la derivada, y me da negativo, es decir, hay un cambio de signo, va de más. Les borro aquí porque de pronto se me confunde. Más bien les relleno aquí. Va de más a menos, tengo un máximo. Pero si al evaluar el punto A voy de menos a más, tengo entonces un mínimo. ¿Qué pasa si no hay cambio de signo? Como por ejemplo en este caso. Evalúo antes del punto crítico C, que yo lo llamé A, y evalúo después del punto crítico C, que yo lo llamé B, y no hubo cambio de signo, de más pasó a más. Quiere decir que hay cambio de curvatura, pero no hay ni máximo ni mínimo. Entonces aquí estamos hablando de un punto de inflexión. Eso quiere decir que en ninguno, no hay ni máximo ni mínimo. Mírenlo acá. Alrededor de C simplemente hubo un cambio de curvatura. Y si va de menos a menos, también hay un cambio de curvatura, pero en el otro sentido. Mejor dicho, hay máximos o mínimos si hay cambio de signo. Si voy de más a menos, es un máximo. Si voy de menos a más, es un mínimo. Entonces veamos un ejemplito cómo se aplica este teorema de la primera derivada, porque también hay otra forma de sacarlo que es por el teorema de la segunda derivada. Bueno, aquí les voy a dejar como un plan de acción, digámoslo así, para pensar los ejercicios. Entonces, como pasos para determinar los extremos relativos de una función empleando el criterio de la primera derivada. Entonces, primero, miren qué tiene que hacer uno. Encuentre la primera derivada. Halle los puntos críticos. Voy a cambiar aquí el color. Primero encuentre la primera derivada. Halle los puntos críticos. ¿Cómo es que se hallan los puntos críticos? Es donde la primera derivada me da igual a 0. Esos valores que haga que la primera derivada dé igual a 0 serán los puntos críticos. Y luego aplique el criterio de la primera derivada, que es el que les ilustré acá, a través de un dibujo. En el Stewart está bien redactadito allá.
Entonces ahora sí veamos un ejercicio. Que yo ya los tengo aquí preparaditos, ya les pego el ejercicio. Entonces dice, hallar los máximos y mínimos de la siguiente función. Voy a escribirlo aquí. Hallar los máximos y mínimos de la siguiente función. Entonces voy a tomar la función f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 4. F de x es igual a x al cuadrado más 3x menos 4. Entonces, mirando el plan de acción dice, encuentre la primera derivada. Entonces arranco. Primer paso, encuentre la primera derivada. Derivada de f de x vendría a ser 2x más 3, ¿cierto? Porque la derivada de menos 4 es 0. Segundo, me dice, hallo los puntos críticos que son los sospechosos de ser máximos o mínimos. Me dice, primera derivada igual a 0, así encuentro los puntos críticos. Entonces, f' de x la tengo que igualar a 0. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto me dio la derivada? 2x más 3 la igualo a 0. Y encuentro esos puntos críticos. Entonces, x es igual a menos 3 sobre 2. En este caso, solo me dio un punto crítico. Y ahora viene el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Me dice, aplica el criterio de la primera derivada. Entonces, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Entonces, como solo me dio un punto crítico, pues solo voy a ubicar acá menos 3 medios. Me parte la recta real, en este caso, en dos secciones. Una que va de menos infinito a menos 3 medios y otra que va de menos 3 medios a infinito. Entonces, vamos a estudiar qué pasa ahí. Ojo, me devuelvo acá. Ya tengo mi punto C, que es el punto crítico según aquí el teorema. Tengo que mirar un valor antes y un valor después. Y mirar si hay cambio de signo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué valor vamos a mirar antes? Pues cualquiera. Yo voy a tomar un valor que sea como fácil de evaluar. Voy a tomar un valor positivo. Entonces voy a decir, voy a evaluar entre menos infinito y menos 3 medios, voy a evaluar menos 2. Entonces, ¿dónde se va a evaluar? En la derivada, ¿no? En la primera derivada. La primera derivada de menos 2. Y acá de menos 3 medios a 0 voy a evaluar en la primera derivada al punto 0. ¿Sí? Tomé un valor antes de menos 3 medios y un valor después y lo voy a evaluar. Entonces recordemos cómo es la primera derivada. F' de x es igual a 2x más 3. Como yo voy a evaluar el número menos 2, eso sería igual 2 por en x reemplazo por menos 2 más 3. Y esto que me daría menos 4 más 3. Esto me da menos 1. ¿Qué es lo que me interesa? El signo. Entonces voy a marcar que es negativo. Ahora vamos a hacerlo al otro lado. F' de 0. Entonces lo mismo, f' de x es 2 por x más 3. Como vamos a evaluar en 0, entonces eso sería 2 por 0 más 3. Esto me daría f' de 0 es igual 2 por 0, 0 más 3, 3. ¿Qué es lo que me interesa? El signo. 3 es de signo positivo.
Entonces, tuve un cambio de signo, de menos a más. Voy a ir aquí donde dice el grafiquito del teorema. Si voy de menos a más, ¿qué punto crítico le corresponde? Perdón, ¿qué punto crítico no? ¿Qué punto óptimo le corresponde? ¿Un máximo o un mínimo? Muy bien, William, un mínimo porque vamos de menos, perdón, era Emilio. Emilio, vamos de menos a más. ¿Alguien está usando el micrófono? ¿Quién quiere participar? William, escribiste máximo. Ojo, máximo va de más a menos. ¿Listo? Ok, bueno. No hay problema. Para eso es la videoconferencia, para equivocarse. El problema es donde se equivoquen en el examen. Ahí sí, graves. Y cuarto, entonces ya vamos a dar el veredicto. En menos 3 medios hay un mínimo, pero toca decir qué valor. ¿Por qué? El mínimo lo encontramos con ayuda de la criterio de la primera derivada, pero el mínimo es el mínimo de la función, entonces toca evaluarlo. F, ojo, miren, F en quién, en menos 3 medios. Entonces, ¿qué me dice la función? Dice fx al cuadrado menos 3 medios elevado al cuadrado, más 3 por x, que es menos 3 medios, menos 4. Entonces lo evalúo, hago las operaciones y eso me va a dar menos 25 cuartos. Yo ya la tenía aquí hecha. Entonces, el mínimo, ¿cuál es? El mínimo es en x menos 3 medios, que fue el que me dio el teorema de la primera derivada, y en y menos 25 cuartos. Miremos cómo quedaría la gráfica, que ya la tengo aquí lista. ¿Está acá? Eso sería aplicando el criterio de la primera derivada. Pero podemos sacar también máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Ustedes miran cuál les convence. ¿Cuál les convence más? No. Siempre hay que mirar los dos. ¿Por qué? Porque a veces aplicar un método no es tan fácil como aplicar el otro. ¿Sí? Igual si ustedes lo aplican por la primera o por la segunda derivada, les va a dar. El problema con esto es que hay ecuaciones que, por ejemplo, sacar la segunda derivada es súper complejo. Otras que con la primera derivada las operaciones se dan muy largas, entonces no es como muy aconsejable. Cada uno, cuando empiecen a trabajar los puntos que están ahí en el taller, ustedes se van a poder dar cuenta que uno va, a medida que va trabajando, va adquiriendo la habilidad de saber cuál es el criterio, dependiendo del ejercicio que le corresponda, que más le conviene. Entonces voy a poner el de la segunda derivada. Voy a reducir un poquito. Dice, séase un número crítico de una función f en la cual f' de x es igual a 0 y f' de x existe. O sea, la primera parte toca hacerlo tal cual que la primera derivada. Lo primero que hay que hacer es hallar el sospechoso, el llamado punto crítico. Luego dice, si la primera derivada en ese punto crítico se encontró y se halló que cuando se evaluaba la primera derivada me daba 0,
y además tengo que la segunda derivada me da mayor que 0. ¿Qué significa que me dé la segunda derivada mayor que 0? Que me da un valor positivo, ¿cierto? Para ese. Entonces tiene un mínimo local. Aquí toca es evaluar la segunda derivada en el punto crítico. Miren que antes, ¿qué tocaba hacer? Uno no lo evalúa en el punto crítico. Por la primera derivada se mira antes y después del punto crítico. Aquí es en la segunda derivada se evalúa el punto crítico. Si me da un positivo, tiene mínimo. Si me da negativo, tiene máximo. Acá. Si me da 0, es un posible punto de inflexión. Entonces vamos a ver un ejemplito. Bueno, antes del plan de acción, ¿no? Antes de... Entonces, pasos para encontrar o determinar los extremos relativos de una función empleando el criterio de la segunda derivada. Entonces, encuentre primero la primera derivada. Miren que el paso 1 y el paso 2 es el mismo, ¿no? F' de X. El mismo del anterior. Halle los valores críticos. ¿Cuáles son? Aquellos donde F' de X es igual a 0. Y evalúe los puntos críticos aquí ya en la segunda derivada. Entonces vamos a poner un ejercicio. Entonces, perdón, ahora sí. Dice determinar máximos y mínimos relativos, puntos de inflexión y grafique, si los hay, ¿no? Entonces, siguiendo el modelito, primero hay que sacar la primera derivada. F' de X es igual a derivada de 2X al cubo, 6X al cuadrado, más derivada de 3X al cuadrado, 6X, menos derivada de 12X, menos 12. Ya, primer paso. Segundo paso, toca hallar los puntos críticos, es decir, coger esa derivada e igualarla a 0. Entonces me quedaría 6X al cuadrado más 6X menos 12, la igualo a 0. Como ustedes pueden observar, esta función cuadrática es múltiplo de 6. Entonces voy a multiplicar toda la función por un sexto para quitar esos múltiplos de 6 y que me quede más sencillita. Entonces me quedaría 6 dividido por 6, me quedaría X al cuadrado, más X acá, menos 12 dividido por 6, 2 igual a 0. Esta se puede factorizar fácilmente. Debo encontrar dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den 1. Entonces quedaría más 2 y menos 1. En este caso, tengo dos puntos críticos. De esta primera me da que el primer punto crítico que yo voy a evaluar es X1 igual a menos 2. ¿Por qué? Recuerden que debe ser igual a 0. Menos 2 más 2 me da 0. Garantizo que eso es 0. Para el otro me daría X es igual a 1. Porque si reemplazo en este, me quedaría 1, aquí en esta X, menos 1, 0. Entonces, estos son los puntos críticos. ¿Qué me dice? Aplique ahora el criterio de la segunda derivada. Recuerden que el criterio de la segunda derivada, ¿qué dice? Evalúa la segunda derivada del punto crítico. Entonces lo que vamos a hacer para poderlo evaluar, pues me toca sacar la segunda derivada. Segunda derivada de X. Entonces si la primera derivada es esta, la segunda derivada sería 6 por 2, 12X más 6.
Esa es la segunda derivada. Ahí voy a evaluar los puntos críticos. Entonces, segunda derivada de menos 2 me daría 12 por menos 2 más 6. ¿Y eso qué me da? 12 por menos 2 más 6, esto sería igual a 24, menos 24, perdón, más 6 me daría menos 18, ¿cierto? ¿Qué es lo que me interesa? Que es negativo. Si es negativo, es menor que 0. Miremos qué dice el criterio de la segunda derivada. Si es negativo, ¿dónde está el negativo? Acá. Menor que 0, tiene un máximo local en ese punto. Entonces, en x1 igual a menos 2 hay un máximo. Y ahora vamos a mirar f de la segunda derivada evaluado en 1. Eso me da 12 por 1 más 6. 12 por 1, 12, más 6, 18. ¿Qué es lo que me interesa? Que es positivo. Cuando es positivo hay un mínimo. Entonces, en x2 igual a 1 hay un mínimo. Entonces toca decir cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces ya sabemos en dónde va a haber máximo y dónde va a existir el mínimo. Y toca evaluarlo en la función. Entonces, f de menos 2 para ver el máximo, ¿no? Recordemos cuál es la función. Oh, por favor, qué pena. Aquí, ajustar la página. Ah, esto se corrió muy feo. Ven a ver qué fue lo que hice. Ya. Ahora sí. Entonces, recuerden que es 2 por x al cubo más 3x al cuadrado más 12x. Voy a ponerla acá para acordar. Entonces seguimos acá, me daría 2 por menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado menos 12 por menos 2. Y eso me da 20, ¿cierto? Esto me da 20. Entonces hay un máximo en menos 2,20. Y vamos para el mínimo, que sería f de 1, 2 por 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 12 por 1, y eso haciendo las operaciones me daría menos 7. ¿Sí, Oscar? Dime. ¿Aló? ¿Oscar? No se escucha, es puro ruido, Oscar. Si quieres, escribe en el chat, por favor. Bueno, entonces ya tenemos el máximo y el mínimo. Pero ojo, ¿qué ventaja tenemos acá? Que podemos hallar puntos de inflexión. ¿Cuáles son los puntos de inflexión? Pues si para los positivos es el máximo y para los negativos, pero para los positivos es el mínimo y para los negativos es el máximo,
los puntos de inflexión ocurren cuando es igual a 0. Entonces, segunda derivada de x, hay que igualarla a 0 para los puntos de inflexión. Recordemos cuánto fue la segunda derivada. Aquí está, 12x más 6. Entonces voy a coger 12x más 6, lo igualo a 0, y x es igual a menos 6 sobre 12. Entonces, el punto de inflexión sería x igual, simplifico, me daría menos 1/2. Ahí hay un punto de inflexión. Entonces, f de menos 1/2, eso sería igual a 2 por menos 1/2 al cubo, más 3 por menos 1/2 al cuadrado, menos 12 por menos 1/2. Y esto sería igual a 6.5. O sea que tenemos un punto de inflexión en menos 0.5, 6.5. Ojo, estos son máximos relativos, mínimos relativos. Acuérdense que cuando hice la videoconferencia de funciones hablamos de esas características. ¿Cuándo son máximos absolutos? Cuando es el valor más grande de toda la función y no hay más. En este caso, estos son valores máximos y mínimos en un intervalo de la función. Y miremos cómo queda la gráfica. Esta sería la gráfica. Entonces miramos, nos dio en el anterior menos 2, 20, menos 2, 20. Este es el punto máximo relativo porque la función aquí sigue subiendo. El mínimo nos dio en en 1, que debería estar acá, menos 7. Y el punto de inflexión, es decir, donde cambia de máximo a mínimo, la curvatura, viene a ser más o menos por acá, menos 1/2, 6.5, más o menos. Y esa es la gráfica. Bueno, no alcanzamos a hacer prácticamente ejercicios ¿de qué? De problemitas. Voy a poner uno acá sencillo para trabajar. Igual el sábado podemos trabajar en unos. ¿Quién está timbrando? Que si es posible que proporcione bonos. Bueno, listo. Entonces voy a buscar acá uno y los voy a poner. A ver. Se me olvidaron, porque sí iba a poner los bonos para hoy. Hagamos una cosa, no los preparé para ponerlos hoy, se los voy a enviar mañana a la videoconferencia. No les voy a poner un ejercicio, ¿qué? Pues ahí como sin preparación. Voy a poner unos, por ahí 2 o 3 ejercicios para bonos de aplicación. Entonces, voy a ponerles acá un ejemplito para que ustedes lo puedan ir leyendo. De unos problemitas
A ver, se me perdió acá. Voy a ponerles este para que lo puedan trabajar. Y más bien yo mañana les voy a enviar unos bonitos para que ustedes miren qué ejercicios los trabajan y qué pueden presentar para ganárselos. ¿Listo? Porque para ponerles, no me acordé y no les quiero poner algo que no tenga yo como preparadito. Este es un ejercicio que encontré en la red sobre máximos y mínimos. Aquí en este caso es mínimo porque se busca, dice el problemita, que un depósito abierto de latón con base cuadrada y capacidad de 4.000 litros, ¿qué dimensiones debe tener para su fabricación, para que su fabricación sea la más económica posible? Entonces hay que minimizar. ¿Qué es lo importante acá en los problemas? Encontrar la función. Una vez tengamos la función, esta es la función a minimizar, que viene a ser esta de acá, ustedes lo pueden después leer bien. Ahí aplicamos el teorema de máximos y mínimos, o el de la primera derivada o el de la segunda derivada. Pero ahí lo importante es que ustedes sean capaces de generar la función que me da la solución del ejercicio. Pero bueno, eso los vamos a mirar el sábado. Voy a dejar ahí. ¿Qué les voy a decir? Varios estudiantes del curso que son personas de las fuerzas militares me han escrito y son varios, no son solamente unos poquitos, que pues por motivos de las votaciones de este fin de semana, ellos están, pues creo que desde el viernes en toda la organización de este evento, del evento de las votaciones del domingo. Entonces ellos no tienen pues libre estos 2 días para poder presentar los exámenes. Entonces uno de ellos en particular me escribió al aula virtual y me pedía que el lunes le abriera el examen, como para que pues él lo pudiera presentar, ya que sábado y domingo pues está ocupado en esto. Entonces voy a hacer algo para todos, porque hay unos chicos incluso que me dijeron, no soy militar, pero sí me tocó de jurado. Entonces pues el fin de semana, y trabaja el sábado hasta mediodía, o sea que con la familia nada, y el fin de semana se le volvió nada. Entonces les voy a ampliar la fecha, voy a hacer esa ampliación de fecha, sábado, domingo, lunes y martes, mirando que en Univet me abren hasta no esta semana que viene, sino hasta la otra semana para subir notas, entonces no hay afán. Por esta vez, por lo de los jurados de votación, entonces lo vamos a abrir hasta el martes, o sea que es 1, 2, iría el examen y el trabajo hasta el 4 de octubre, voy a dejar los 2. Si hay alguno de ustedes que ya subió el examen, pero en el examen no el trabajo y quiere volverlo a revisar, no se preocupe, puede bajarlo, quitarlo, porque todavía no los he revisado. ¿Listo? Y más bien el sábado seguimos con los ejercicios. ¿Listo, muchachos? Entonces dejamos ahí y que descansen. Igual yo les voy a mandar el correíto en el aula, en el talón de noticias, que siempre les llega una copia al correo, esta información de los exámenes y de los trabajos, como para que no se angustien y no digan, no pude descansar ni siquiera la tarde del sábado, porque el domingo tenía lo de las votaciones. ¿Listo, muchachos? Entonces que descansen y que tengan buena noche. Nos vemos el sábado, por favor, el sábado puntualitos, porque resulta que el sábado se me presentó un evento familiar y entonces me toca terminar antecitos de las 11 la videoconferencia. Entonces, por favor, este sábado sí estemos puntualitos todos para empezar la videoconferencia. Que estén muy bien y que descansen.